Hola, vamos a comenzar con el videotutorial del juego Jesús de Nazaret Rex Pacis. Vamos a ver su ficha técnica y comenzamos la explicación. Un juego diseñado por Carmen García Jiménez, pensado para ser jugado entre 2 y 4 jugadores de más de 10 años cada uno y con una duración media de entre 60 y 90 minutos. Lo primero que vamos a ver son las distintas partes del tablero de juego. En el centro del tablero está la mesa de la última cena, que es donde se desarrollará todo el juego, que es donde tendremos que ir colocando a nuestros seguidores con el fin de, al estar más cerca de los apóstoles, ganar puntos de victoria al final de la partida. Luego tenemos las distintas ubicaciones. Estas 5 serían el templo, el mercado, el desierto, monte y lago, que son las ubicaciones que aparecen en el tablero y que también aparecen en las cartas para jugarlas. También tenemos este track, que es el track de favores. A medida que cada jugador vaya haciendo favores, subirá por él e irá ganando alguna bonificación y, por supuesto, puntos al final de la partida. Tenemos el track del Sanedrín, que es esta zona, esta parte, donde se irá subiendo la ficha del Sanedrín a medida que juguemos cartas y que detonará este track el final de la partida. Cuando la ficha llegue a esta zona, Jesús es condenado a muerte, la partida terminará automáticamente. Comenzamos el setup y lo primero que hacemos es colocar a los 12 apóstoles sobre el tablero. Los apóstoles tienen su sitio definido y, como veis, hay 4 de color blanco, 4 de color morado y 3 de color naranja. Luego tenemos a Judas, que está en la misma situación que los colores naranja. Los apóstoles, en función del color, si son blancos, naranjas o morados, tendrán un grupo de combinación distinto. Estas combinaciones tendremos que hacerla con las cartas. Los símbolos de los apóstoles hacen referencia a las propias ubicaciones. Este sería el mercado, este sería el templo, este sería el monte, este sería el lago y este sería el desierto. Para el setup, si es la primera partida, yo recomiendo que se usen estos símbolos que están impresos sobre el tablero. A partir de la primera partida y para darle mayor variabilidad al juego, de los 15 símbolos que tenemos, sacaremos 9 boca abajo y esto permitirá que cada partida tengamos que hacer unas combinaciones diferentes para poder colocar los apóstoles en función del color. Se sacan los 9, se les da la vuelta. Colocamos las cartas del año 33 y las mezclamos. Y colocamos las cartas de mercado en su lugar, las mezclamos también y sacamos 2, las pondremos boca arriba. Estas cartas se podrán comprar al final de cada turno de cada jugador. A continuación mezclamos las fichas de Sanedrín y colocamos 6 de las 10 losetas que hay al lado del track del Sanedrín, al lado del Vía Crucis. Estas 6 losetas se dan la vuelta y son las que se irán puntuando a medida que el track, la ficha del Sanedrín, vaya subiendo por este track. El resto de losetas podemos guardarlas a la caja, igual que el resto de fichas de símbolos también podemos guardarlos a la caja. Colocamos también la ficha de Sanedrín en la estación número 1. A continuación, estas 8 fichas se colocan en la última cena, en los espacios indicados se ponen las 8 fichas. Son las fichas de mover columnas. Más adelante explicaremos para qué sirven. Después colocamos las 4 fichas del track de favor en su lugar y las 4 fichas de puntuación de los jugadores. Se hace una reserva con todos los recursos, que son peces, panes y piedras, y denarios de 5, 3 y 1. Y también las fichas de un punto de victoria. Haremos una reserva arriba y abajo para que sea cómodo para los jugadores y colocamos las 4 fichas de capacidad de almacenaje. Ahora colocamos las parábolas. Las parábolas están del 1 al 7 numeradas. Las podemos dejar en un lado del tablero y tienen que estar colocadas de tal forma que
Hay 4, tiene que haber una por cada jugador. Pero siempre la parábola de más arriba tendrá una puntuación mayor que el resto. Empezamos la de más abajo, puntuará 0, y luego colocaremos la que puntúa 1, la que puntúa 2 y la que puntúa 3. Así lo hacemos con las 7 parábolas. Se ve el número de la parábola aquí, esta sería la primera, el buen samaritano, esta sería la segunda, el sembrador, también empezamos con 3, 2, 1 y 0, esta sería la tercera, la cuarta y así con todas. Cada tablero de jugador tiene un espacio para colocar nuestro mazo. El mazo es de 10 cartas y jugaremos siempre con 5. Además, está preparado para poder colocar 3 filas de cartas para ir consiguiendo las combinaciones de los apóstoles. Además, tendremos un espacio donde colocaremos en principio a 15 trabajadores. Este es el almacén de trabajadores y recursos. También tenemos en el tablero un espacio donde iremos colocando cada una de las parábolas que vayamos consiguiendo. Se colocan de izquierda a derecha y además se conseguirá el bonus que está impreso en cada espacio. Cada jugador tendrá además 8 favores para hacer a los demás jugadores y una loseta de camino que ya veremos cómo funciona. Una vez preparado todo el setup, se establece el orden de turno. El primer jugador coge 4 denarios, el segundo 5, el tercero 6 y el último 7. Y cada jugador coloca a uno de sus trabajadores en una ubicación de producción, es decir, desierto, monte y lago. Los trabajadores solamente se pueden colocar en una de estas 3 ubicaciones, que es donde recolectaremos los recursos necesarios para llevarlos a la última cena y pagar esos mismos recursos. Cada jugador coloca un trabajador en una de las ubicaciones y además uno más en una de las ubicaciones donde quiera. En una partida de 4 jugadores, el jugador amarillo ha colocado uno en uno de cada y otro en el desierto, el jugador rojo lo mismo y uno más en el monte, el jugador azul lo mismo y uno más en el lago y el jugador verde igual y uno más en el lago. Cada jugador toma 3 recursos, uno de cada, un pez, un pan y una piedra, y lo coloca en los huecos que han dejado los trabajadores cuando se han ido a sus ubicaciones. Los recursos son limitados, solamente puede haber recursos en los huecos que haya en el almacén. Y por último, cada jugador situará un trabajador en la parte marcada con un 7 en la última cena, es decir, al lado de Jesús. Cada uno de los jugadores traerá un trabajador a la zona marcada con el 7. Todos empezamos con un seguidor cerca de Jesús. Al hacer esto y para terminar el setup y poder empezar a jugar, todos los jugadores cogen una ficha de victoria final y la ponen en uno de los huecos vacíos de su almacén. Con esto estamos listos para empezar a jugar a Jesús de Nazaret Res Pacix. Para empezar, cada jugador cogerá su mazo de 10 cartas, barajará y se llevará 5 a su mano. El turno consiste en jugar una carta. Elegiremos la carta que queramos jugar y la bajaremos a uno de los 3 espacios que tenemos disponibles para jugar las cartas. Una vez que hayamos jugado una carta, entonces podemos hacer las acciones de ella. Podemos jugar las cartas en cualquiera de los 3 espacios dispuestos y las podemos jugar o por separado o juntas. De hecho, jugarlas así es la única manera para hacer las combinaciones que se nos pedirán a la hora de poder llevar a los apóstoles a la mesa. Vamos a ver que tiene una carta de jugador. Lo primero que vemos en la carta es la ubicación. Hace referencia a una de las 5 ubicaciones que tenemos en el tablero: templo, mercado, desierto, monte o lago. Cada carta será de una ubicación distinta. A la izquierda vemos un símbolo que está asociado a la ubicación y a la derecha vemos unos puntos. Estos, los puntos verdes, siempre son puntos de victoria inmediato. Ya veremos cómo llegaremos a ganar estos puntos.
En el centro de la carta tenemos ambientación temática, una ilustración y un texto temático para ir conociendo al personaje Jesús de Nazaret, y debajo de la carta tendremos las acciones que nos proporciona esa carta. Los jugadores podrán elegir siempre el orden en el que realizarán las acciones de la carta, tanto la acción de la ubicación como las acciones que vengan debajo. Vamos a ver las 5 acciones de ubicación y qué se hace en cada una de ellas. Las más fáciles son desierto, monte y lago, pues funcionan de la misma manera. Cuando jugamos una carta con una ubicación concreta, por ejemplo, estamos jugando esta de monte, podemos hacer la acción de la ubicación, que es recolectar los recursos del monte en el número en el que tengamos trabajadores en esta zona. Si yo juego esta carta monte y soy el jugador amarillo, me llevaré un pan, puesto que tengo un trabajador colocado aquí. Si fuera el jugador rojo y juego la carta monte, me llevaría 2 panes, puesto que tengo 2 trabajadores. Luego tenemos la acción de mercado, que funciona como cualquier mercado de intercambio. Se puede comprar y vender piedra, pan y pez por el precio que dice. El pez se compra o se vende por 4 denarios, el pan por 3 y la piedra por 2. Y también tenemos la ubicación del templo. En el templo es donde colocaremos a cada uno de nuestros trabajadores en las distintas ubicaciones para tener más fuerza a la hora de recolectar sus productos. En el templo los contratamos. Si queremos llevar un trabajador al desierto, nos costará 1 denario. Si lo queremos llevar al monte, nos costará 2 denarios. Si lo queremos llevar al lago, nos costará 3 denarios. Esta acción es ilimitada. Está solamente sujeta al número de denarios que tengamos en nuestro poder. Con esto vamos a explicar cómo funciona el almacén de trabajadores y recursos. Cada vez que vamos al templo y contratamos a más trabajadores, lo sacaremos de nuestro tablero personal y lo colocaremos en aquel sitio donde hayamos decidido pagar. Podemos llevarlo al desierto, al monte o al lago, sabiendo que la norma general es que nunca podemos tener más de 3 trabajadores en una ubicación. Si yo tuviera los denarios suficientes, pues podría colocar así a los trabajadores rojos. Esto lo que hace es liberarme huecos en mi almacén para yo poder tener recursos, puesto que si no tengo huecos no puedo tener recursos. ¿Cuántos huecos tendré en mi almacén? Exactamente el mismo número que trabajadores tenga en las distintas ubicaciones. En este caso tengo 3 y 3, 6, 7, 8. El jugador rojo tiene 8 huecos, 1, 2, 3, 4 y 5 libres y 3 ocupados ya por 3 recursos. Todos los recursos que al final del turno del jugador no le quepan en sus huecos, los tiene que desechar. Esta es la primera parte de la gestión del almacén de personas y recursos. Y ahora viene la segunda parte, que es cada vez que enviamos a un seguidor a un espacio libre de la mesa de la última cena, ¿qué es lo que pasa? Tenemos la opción, cuando nosotros enviamos, nos imaginamos que somos el jugador rojo y enviamos a un seguidor, lo colocamos aquí, tenemos la opción de coger una ficha de punto de victoria final y colocarla en un hueco de nuestro almacén. O no colocarla y dejarla como hueco para el recurso. Si hacemos esto, los huecos que nos quedan son exactamente los mismos que los trabajadores que tenemos en las ubicaciones, en este caso 7 y 7. Cada jugador, cuando manda a sus seguidores a la mesa, decidirá si pone un punto o si lo deja como hueco para colocar un recurso. Se puede en algunos casos poner un punto, en algunos casos dejarlo como recurso. Eso está a decisión de cada jugador y de cómo se desarrolla la partida. Si cada vez que un jugador manda un seguidor a la última cena coloca un punto, al final de la partida tiene que tener en su almacén el mismo número de puntos de victoria final que de seguidores en la mesa. Las 3 acciones básicas que se pueden hacer con las cartas de jugador son enviar un seguidor, obtener una parábola o hacer un favor. Vamos a ver cada una de ellas. Cuando jugamos una carta que tiene la imagen de enviar un seguidor, podemos enviar
uno de nuestros trabajadores desde la ubicación donde tengamos más, eso es una norma obligatoria, y si hubiera un empate ya desde la que quisiéramos, en este caso el jugador amarillo debería de enviarlo desde el desierto, puesto que es de donde más jugadores tiene, a cualquier sitio vacío dentro de la mesa de la última cena, pagando los recursos adecuados. Es decir, cuando jugamos una carta que tiene la acción de enviar seguidor, cogemos el seguidor de donde queremos y, por ejemplo, si quisiera ponerlo aquí, esto me costaría un pez y un pan. Lo pago de mi almacén, un pez y un pan, y puedo colocar a un trabajador a la mesa. Cuando los tenemos produciendo, son trabajadores y en el momento que van a la mesa se convierten en seguidores. Otra de las acciones que podemos realizar al jugar una carta es la acción de obtener una parábola. Las parábolas son un set collection, tenemos 7. La única condición para coger una parábola es que el número de parábola que queramos sea igual al número de seguidores que tenemos en la mesa de la última cena. Es decir, el jugador amarillo ahora iría por la parábola número 1, porque las parábolas se consiguen en orden desde la primera hasta la séptima. Para conseguir la parábola número 1 tenemos que tener al menos un seguidor sentado a la mesa de la última cena. El jugador amarillo tiene 2, con lo cual sin problema puede conseguir la parábola número 1. Vamos a coger la parábola y cogemos siempre la primera que esté arriba. Coges tu parábola, la colocas en el sitio de tu tablero destinado a ello. En este caso recibes una piedra y además los puntos inmediatos que pone la parábola arriba a la derecha, que serían 3 puntos. Y la tercera acción que podemos hacer con las cartas es la acción de hacer un favor. Cada jugador tiene en su tablero la posibilidad de hacer 8 favores. Aquí están. El jugador juega esta carta y ahora elige a qué jugador le va a hacer el favor. Y una vez elegido, le da el favor. El jugador amarillo, por ejemplo, quiere hacerle un favor al jugador verde y le da 2 piedras. En ese momento, el jugador que recibe el favor tiene que coger los recursos recibidos. En este caso, el jugador dejaría los recursos que recibe fuera, no debe desecharlos hasta que no termine su turno. Una vez recibido el favor, le da la vuelta y esto se convierte en un símbolo que le servirá de comodín para hacer las combinaciones de cartas. Lo veremos un poquito más adelante. El jugador que ha hecho el favor sube en este track un paso y coge una carta del año 33 y la lleva a su mano. Y antes de terminar el turno, el jugador siempre tiene la posibilidad de comprar una carta de mercado. Tenemos 2 cartas de mercado a la vista y un mazo. Cada carta de mercado cuesta 2 denarios. Si un jugador no quiere ninguna de las 2 que tiene a la vista, siempre puede pagar sus 2 denarios y coger la primera, robar una del mazo de mercado. Con esto puede darse el caso, si un jugador compra una carta de mercado y solo ha jugado una carta, puede darse el caso de que tenga más de 5 cartas en la mano. Al terminar su turno, es decir, en este momento, el jugador descartaría una, la que quiera, la pondría en su zona de descarte. Y es cuando se evalúa el número de cartas, que tienen que ser 5, y el número de recursos que nunca puede superar al de huecos en su almacén. Y con esto se pasa el turno al siguiente jugador. Vamos a ver ahora cómo se colocan los apóstoles. Hay una parte fundamental en el juego que hemos visto, que es los símbolos de apóstoles para hacer combinaciones. Cada apóstol, el morado, el naranja o el blanco, tienen una combinación concreta en cada partida que nosotros deberemos hacer con nuestras cartas para poder llevar al apóstol de ese color a uno de los sitios reservados para ello. Iremos jugando cartas en nuestro tablero de tal manera que podamos cumplir. Por ejemplo, el apóstol morado necesita un monte, un mercado y otro monte para hacer la combinación suya. Si nosotros fuéramos jugando un monte, luego un mercado, ahora no tendríamos otro monte en ninguna parte, pero vamos a imaginar que esta la tenemos en la mano y en nuestro tercer turno la jugamos.
en el turno en el que juguemos la tercera carta, que ya forman la combinación de un apóstol concreto, como es en este caso del apóstol morado, nosotros podemos reclamar esta colocación del apóstol. Con lo cual lo que hacemos es lo siguiente. Llevamos a nuestro descarte personal las 3 cartas y puntuamos los puntos inmediatos. En este caso sería 3 y 3, 6 y 1, 7. Pues lo primero que hacemos es puntuar los 7 puntos inmediatos de las cartas. Hemos completado una combinación de apóstol morado, llevamos las cartas a nuestro descarte. Si alguna de las cartas fuera del año 33 o de mercado, no irían a nuestro descarte, sino que irían al descarte general del juego. Y colocamos un apóstol morado en cualquiera de los sitios reservados para ellos, es decir, en estos 12 sitios. Lo colocaría aquí. Una vez colocado, realizamos el bonus del color del apóstol. En este caso, el apóstol morado, el bonus que tiene asociado a él es poder poner un trabajador, colocar un seguidor gratis sin pagar su costo. Es decir, que yo me llevaría desde la ubicación donde tengo más trabajadores, en este caso tengo uno en cada ubicación, me llevaría uno donde yo quisiera. Pues a lo mejor aquí, porque sé que el apóstol morado al final de la partida va a dar 4 puntos a todos los que estén cerca. Imaginamos que el jugador azul juega como última carta esta. Ha jugado anteriormente un lago y otro lago. Tiene lago, lago, templo. Vamos a asomarnos a los símbolos de los apóstoles para ver qué apóstol ha conseguido colocar o qué combinación, mejor dicho, ha conseguido. Lago, lago, templo. Tiene la combinación del apóstol naranja. Puede entonces, al final de su turno, reclamarla. Con lo cual, el jugador azul lo primero que hará será sumar los puntos en las cartas. En este caso son 3 y 3, 6 y 3, 9. Se suman los puntos de las cartas inmediatos. Descarta sus cartas a su descarte, siempre viendo si las cartas son suyas. Si fueran cartas del año 33 o cartas de mercado, las descarta al descarte general y coloca un apóstol naranja. Vamos a colocarlo aquí. ¿Por qué? Para explicar el bonus del apóstol naranja. El apóstol naranja, al final de la partida, va a repartir 5 puntos, pero cuando se coloca, lo que ofrece es una puntuación inmediata de toda la columna donde está el propio apóstol. Con lo cual, el jugador azul que coloca aquí el apóstol naranja puntuará 5 puntos por esta cercanía. El jugador rojo también puntuará 4 puntos y el jugador azul volverá a puntuar 3, porque la puntuación de los apóstoles siempre se hace por cercanía. Cuanto más cerca estás, más recibes, y a medida que te vas alejando recibes uno menos. Con lo cual, como el apóstol naranja otorga 5 puntos, el jugador azul recibirá 5 y 3, 8. Pero también recibe el jugador rojo. Así que habrá que pensar bien dónde coloca el jugador azul su apóstol naranja, si quiere puntuar él o si quiere que además puntúe el rojo. Con la combinación del apóstol naranja, en este caso lago, lago, templo, podemos colocar a Judas, puesto que está en la misma fila de los naranjas. Podemos elegir colocar al apóstol naranja o, realizando esta misma combinación, colocar a Judas. Judas, cuando lo colocas, te da 10 denarios. Si la partida terminara así, el jugador verde tendría menos 10, 5 que pierde con este seguidor y 5 que pierde con este seguidor. Hay que tener en cuenta que estos 4 espacios, las 4 esquinas, si hubiera seguidores en ellas, recibirían los puntos de el apóstol que esté adyacente a ellos, de este apóstol. Son los únicos 4 espacios que se colocan laterales, que reciben puntos laterales. Todos los demás son en columnas. Bien, y vamos a ver la colocación del apóstol blanco. El apóstol blanco, que vemos que al final de la partida otorga 6 puntos por cercanía. Recordar que cercanía es 6 puntos el que esté más cerca, 5, 4. Así sería todo. El apóstol blanco, vamos a imaginar que
el jugador verde coloca este apóstol aquí, y la acción que el jugador puede hacer cuando coloca un apóstol blanco es una acción de intercambio, es decir, puede intercambiar un seguidor suyo por un seguidor de otro color. Aquí el jugador verde ha colocado el apóstol blanco aquí y ahora decide hacer un intercambio y intercambia este azul por este verde, con lo cual al azul le coloca un -5 si acabara así la partida y él se pondría al lado de la columna de Jesús, que siempre puntúa 7 y como siempre su cercanía 6, 5 y 4. Estos serían los 4 bonus de los 4 apóstoles. Si en este caso ya se han colocado los 4 apóstoles blancos, se puede realizar la combinación y se puede reclamar, pero nunca se puede hacer el bonus asociado, puesto que no se pone apóstol. Lo que sí se hace es descartar las cartas y puntuarlas. Tan solo es la combinación naranja lo que permitirá mover a Judas de un sitio libre a otro. Cada vez que un jugador haga esto, se lleva 5 denarios. La primera vez que Judas es colocado, el jugador se lleva 10 denarios. Cuando cualquier otro jugador lo mueve de sitio, porque completa su combinación, el jugador se llevaría 5 denarios. Hay 3 tipos de cartas. La carta del jugador, las cartas de mercado, que hemos visto que se pueden comprar al final del turno y que son más potentes, pues siempre en ellas se puede realizar 2 acciones. Todas las cartas de mercado tienen 2 acciones. Y las cartas del año 33, que las recibimos cada vez que hacemos un favor y que en ellas siempre hay un recurso. Luego hay una acción que tiene que ver con el movimiento de la última cena, siempre será acciones referidas a mover a nuestros seguidores en la última cena, y un símbolo que es el símbolo del Sanedrín y que pasamos a explicar en este momento. Esta zona hemos dicho que es la zona del Sanedrín. Aquí jugaremos cada vez que un jugador juegue una carta que tenga este símbolo, subirá la ficha del Sanedrín una estación, un paso en el track. A medida que van jugando los jugadores cartas con símbolos del Sanedrín, se irá subiendo por este vía crucis, por esta estación. Cuando la ficha coincida con una casilla que tenga la corona de espinas, el jugador que haga coincidir esto podrá puntuar la loseta de Sanedrín. Estas losetas se sacan aleatoriamente cada partida y una vez puntuada se da la vuelta. En este caso, el jugador que consiga esto sumaría un punto por cada recurso en su tablero. Tendría que contar cuántos recursos tiene el jugador y sumaría los puntos. Una vez que lo haya hecho, le da la vuelta a la loseta y se sigue jugando. Este recorrido se va haciendo a medida que se van jugando cartas que tengan el símbolo del Sanedrín. Las cartas del año 33, todas las cartas del año 33 tienen el símbolo del Sanedrín. Y además, una de las cartas de cada mazo personal de cada jugador tienen el símbolo del Sanedrín. Vamos a ver las acciones de las cartas de mercado y las acciones de las cartas del año 33. Tenemos este símbolo, este icono, que es contratar un trabajador. Cuando juguemos una carta con este icono, tenemos la posibilidad de nuestro tablero contratar a un trabajador y llevarlo a cualquier zona que podamos. En este caso, si somos el jugador rojo, solo podríamos contratar un trabajador para el lago y no tendríamos que pagar ningún denario. Este es este icono. Y además en las cartas de mercado hay otros iconos que hacen referencia a las propias ubicaciones del juego, donde uno puede recolectar más recursos. Es decir, si yo jugara esta carta y soy el jugador verde, al jugar un lago podría llevarme 1 y 2 peces. Luego puedo hacer un envío de un seguidor, de donde yo tenga más. Y luego puedo jugar un monte, con lo cual me llevaría, como tengo un trabajador en el monte, un pan. Son cartas muy buenas a la hora de producir recursos. Y las cartas del año 33, todas tienen una ubicación, todas tienen un recurso que ofrecen, todas, como hemos dicho, tienen el símbolo del Sanedrín y además tienen acciones, algunas que ya conocemos, como esta, que es
poner un seguidor en la última cena gratis sin pagar ningún costo, o esta que es hacer un intercambio de un seguidor propio con otro seguidor que esté en la última cena. Y hay una nueva que es esta. Con esta acción lo que podemos hacer es mover libremente un seguidor de nuestro color a un sitio vacío de la última cena. Si yo, por ejemplo, soy el jugador azul, podría libremente mover este seguidor aquí. Sé que esto me daría 6 puntos, puesto que estoy en la misma columna de Jesús. A medida que el jugador va haciendo favores, en el paso número 2 y en el paso número 5 se obtiene una ficha de capacidad de almacenaje. En el paso número 2 se obtiene esta ficha en la que, aparte de todos los recursos que tú puedas colocar en tus huecos, tienes un espacio más uno, para colocar un recurso más. Y cuando llegas al paso 5 de favor, cuando has hecho 5 favores, le darías la vuelta a esta ficha y tienes 2 espacios más para tener recursos aparte de los huecos que tengas. Vamos a ver las 3 ayudas que tenemos para ir desarrollando nuestro juego. La primera que vamos a ver es esta ficha, la ficha de mover columnas. Se consigue colocando a uno de nuestros seguidores en algún sitio donde haya esta ficha. Vamos a suponer que el jugador verde juega esta carta de templo en la que podría colocar más trabajadores. No tiene ningún denario, por lo tanto no coloca nada, pero sí puede enviar a un seguidor a la última cena, con lo cual, como es el jugador verde, tiene uno en el desierto, uno en el monte y uno en el lago, lo manda de donde quiera. Vamos a mandarlo desde el desierto y lo vamos a mandar aquí, exactamente aquí, porque aquí habría que pagar 2 piedras y un pan. Así que este es el sitio donde lo enviamos. Y además, con esto podríamos coger una ficha de ayuda que sería de mover columnas. Pagamos 2 piedras y un pan. Al colocar al seguidor aquí, recordar que siempre tenemos la posibilidad de coger una ficha de punto de victoria para ponerla en nuestro almacén. El jugador lo hace, coge una ficha. Si os dais cuenta, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiene 6 fichas de punto de victoria y tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 seguidores en la última cena. Ha optimizado muy bien sus acciones. Y podemos ver también que tiene 1 y 2 huecos libres para colocar recursos, y es porque tiene 1 y 2 trabajadores en las ubicaciones. Tenemos esta ficha que acabamos de conseguir y con ella podemos mover las cartas de nuestras columnas como queramos. Antes de que acabe nuestro turno vamos a hacerlo. Con esto podemos fijarnos en las combinaciones que nos piden de los apóstoles y colocar nuestras cartas para conseguir una combinación. Si yo quisiera, por ejemplo, conseguir una combinación de apóstol morado porque quiero enviar a otro seguidor, necesitaría mercado, lago y monte en ese orden. No tengo nada en ese orden, pero como puedo jugar esta ficha de mover columnas, la juego, la descarto y pongo mercado, lago y monte. Mercado, lago y monte. Y en mi mismo turno, descartando la ficha de mover columnas, podría reclamar esta combinación y colocar al apóstol morado y conseguir su bonus. Otra de las ayudas del juego es la loseta de camino, que es esta, que con ella, una vez por partida, podemos elegir jugarla y al jugarla decidimos hacer una de las 4 acciones bonificadas que nos dan los apóstoles. Enviar un seguidor gratis, puntuar una columna con un apóstol naranja, hacer un intercambio entre un seguidor mío y otro de cualquier otro jugador o cobrar 10 denarios. Esta loseta de camino se utiliza una vez por partida, una vez utilizada se da la vuelta y al final de la partida quien no la haya utilizado recibe 5 puntos. Y como tercera ayuda de juego, recordad que cada vez que un jugador os hace un favor,
Al darle la vuelta tendremos un símbolo comodín que podremos usar en cualquiera de nuestras combinaciones para colocar a un apóstol. Este símbolo lo podemos poner al principio de la combinación, en el medio o al final, tal como queramos. La partida puede terminar de dos maneras. Primera, que la ficha de Sanedrín llegue al final. En el momento que la ficha llega a la estación donde Jesús es condenado a muerte, la partida acaba automáticamente, no hay más turnos. Y dos, en el momento en el que se coloca el apóstol 12, a partir del siguiente jugador, automáticamente la ficha de Sanedrín subirá una vez sí o sí. Si además el jugador ha jugado una carta que tenga el símbolo de Sanedrín, subirá dos veces, una por la carta y otra por haber jugado ya los 12 apóstoles. Si la ficha coincide con una corona de espinas, la loseta de Sanedrín será puntuada por todos los jugadores. Esto ocurre en el caso excepcional en el que los 12 apóstoles se hayan colocado. Y cuando llegue la loseta al final, se acaba la partida. Hay que tener en cuenta que cuando los 12 apóstoles se han colocado, hay dos normas que también rigen en el juego. Y es que ya no se podrá usar la loseta de camino, quien la tenga sin usar, y además el mercado queda restringido a un producto de venta o de compra. Y así termina la partida. Vamos a ver las puntuaciones finales de la partida. Lo primero que se hace es ver los favores que tiene cada uno y puntuarlo. Se puntúa 3 puntos por cada favor. En este caso, el verde tiene 7 favores, se llevaría 21 puntos. El azul, que tiene 6 por 3, 18. El amarillo, que tiene 5 por 3, 15. Y el rojo, que tiene 4 por 3, 12. Además, el que ha quedado el primero, en este caso es el verde, se lleva 4 puntos más. El segundo, el azul, se llevaría 3. El tercero, el amarillo, se lleva 2. Y el cuarto, el rojo, se lleva 1. Luego se puntúan las parábolas. Es un set collection, se va mirando jugador por jugador. En función de las parábolas que tenga, así serán los puntos. Por ejemplo, el jugador amarillo que ha conseguido 1, 2, 3 y 4 parábolas, se llevará 10 puntos de victoria. Y luego se puntúa la última cena. Aquí se va puntuando apóstol por apóstol. Es decir, empezamos desde por arriba. Este apóstol naranja otorga 5 puntos. Se llevará 5 puntos el jugador rojo, 5 puntos el jugador verde. Este apóstol morado otorga 4. Se llevará 4 puntos este amarillo. Este se ha quedado libre, pero este amarillo se lleva 2. Recordar, 4, 3, 2. Este apóstol naranja sí que otorga 5 puntos al azul, 4 al rojo, 3 al azul. Este apóstol blanco le da a este amarillo 6 puntos, igual que este apóstol blanco también le daría 6 a este y a este. Y así con todos. Las columnas de Jesús recordamos que siempre dan 7 puntos y aquí el azul se llevaría 6. 7 también para el verde, 7 aquí para el amarillo, 6 para este verde, 5 para el azul y así con toda la mesa. Y finalmente, quien haya mantenido su loseta de camino sin dar la vuelta se llevará 5 puntos y se sumarán todos los puntos de victoria que uno ha logrado conseguir en su almacén. Quien tenga más puntos de victoria gana la partida.